Hola, hola, ¿cómo va? Buen lunes. ¿Cómo va la vida? Aquí estamos. Estamos en comisión y estamos en Diputado TV. Vamos a pensar juntos, titulamos y después hacemos un ida y vuelta. Dale. Título es la baja de edad de imputabilidad. El gobierno ha promulgado hoy el régimen penal juvenil, recuerden ustedes, después de su aprobación en el Senado. Tomen nota, porque impulsado por la diputada Mercedes Llano, hay un proyecto para exigir una evaluación psicológica obligatoria a los máximos cargos del Estado. Bueno, este es un título central, ahí lo tienen a Maike, flamante y designado y jurado ministro de Justicia, porque el gobierno va a activar la revisión de pliegos para cubrir precisamente cargos en el Poder Judicial. Y saludo a los colegas, a Guido Braslaski, hola, hola, ¿cómo va? Hola Horacio. Y a don Marco Giorgetti, ¿cómo va la estás? vida? ¿Cómo estás, Horacio? Antes de arrancar con lo parlamentario, ahí estábamos escuchando una información de último momento vinculado, es decir, territorialmente lo dice el presidente de YPF, pero a nadie le escapa que en estos momentos el mundo está en guerra y una de sus guerras más brutales está dando en el Golfo Pérsico. Más allá de las tiendas y contiendas, territorio petrolero. Y ese petróleo en disputa, naturalmente codiciado por el mundo de las máquinas y los dueños de la máquina, naturalmente, todo es un tema de oferta y demanda. Volviendo de nuevo y bajando a territorio, el valor, se llama valor barril o el barril petróleo, el valor de líquido. ¿Qué dijo hoy el presidente de YPF? Si ibas a cargar mañana, carga hoy. Carga hoy, sí. Es decir que, No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. sobre todo si tenés unos mangos en el bolsillo. Sobre todo si estamos Llena tu si hay guerra en tanque. Medio Oriente. Llena tu tanque. Sí, de algunos nafta. van a tarjetear como pocos, Sí. pero, o algunas, digo, es una variable que en esta guerra tremenda, toda guerra es tremenda, en ese bien de codicia, es mío, es tuyo, es mía, al no saber quién es el dueño real, el que la tiene, págala. El que la tiene, págala. Y no te digo nada, los grandes imperios, estoy hablando de China, Rusia, qué sé yo, que tienen una fuerza industrial que necesitan el combustible. Sí, en algún momento bajó el precio del barril petróleo durante el año pasado y había bajado. Pues, En porcentajes muy menores el precio del combustible y ahora que está subiendo Una anécdota menor pero interesante. muchísimo. Ayer estaba viendo las novedades en series. Quería ver, digo, qué sé yo, algo diferente, digo, dame un poco de sosiego, cualquier cosa. La historia de los dinosaurios. Veo el título, lo produce Spielberg y le pone la voz Morgan Freeman. Ese petróleo, destilado naturalmente, que vos le decís, dame 20 litros, 30 litros. Los bichos hace 300 millones de años. Millones de años. Después ya sabes todo, no te voy a contar algo que sabes. Pero digo, el planeta, siempre el más fuerte le pegó al más débil, que estaba el dinosaurio más grande, el dinosaurio más chiquito, el que se comía la planta, el que se comía el bicho. Digo, en estas reglas del planeta, hoy brutalmente los hombres no aprendieron nada, nada. Uno es un humanista patológico. Sería más lindo poder convivir. Yo tengo esto, vos tenés lo otro, dame. Pero si no lo ves, boom, te parto la cabeza y me lo llevo. Bueno, vamos a lo nuestro. Me estabas confirmando, querido Giorgetti, que el día de hoy el Gobierno Nacional ha promulgado ¿qué? El Gobierno Nacional promulgó, es decir, publicó un boletín oficial la ley de régimen penal juvenil que hemos visto transitar en las sesiones extraordinarias por aquí, por la Cámara de Diputados y por el Senado, convirtiéndola en ley, es decir,
a través de esta publicación en el Boletín Oficial queda oficialmente vigente el proyecto de ley que fue sancionado por el Congreso hace muy pocos días, sobre el final de febrero. Ya con prácticamente una semana de distancia de la sanción, ya ha sido publicada y está siendo instrumentada. Tiene un plazo de 180 días, de igual manera, para empezar a regir en las provincias, que son las que tienen que adecuar sus sistemas, sus sistemas penales. Ese es un tema central, porque digo, bueno, está bien, fulanito o fulanita hicieron lo que hicieron. Lo vamos a guardar un rato largo, vamos a tratar de readaptarlo a una sociedad, ponerle la cabeza más o menos en orden para que pueda vivir y convivir con el resto de la sociedad. Ni en Buenos Aires, en el resto de las provincias hay lugares adecuados. Ya de por sí, digo, los servicios penitenciarios están explotados, colapsados, tienen que ajustarse a ese tiempo. ¿Hay presupuesto? ¿No hay plata para la ruta? ¿Va a haber plata para un penal? Digo. El proyecto incluye un presupuesto. Incluye un presupuesto. Incluye un presupuesto que debe salir, entre otros, de otras partidas de la propia justicia para las provincias, para organizar cada uno de los sistemas penales juveniles en las provincias, que son las que se tienen que hacer cargo. El Estado Nacional no se hace cargo. No, son las provincias. El Estado Nacional y el Congreso Nacional fija la edad de baja imputabilidad y da el contexto con el régimen penal para todo el país, pero después las provincias tienen que adecuarse, cada una de ellas, tienen que adecuar sus sistemas penales para que estén las instituciones que tienen que para atender el tema. Decíamos el bloque anterior, es poquita plata. Sí. 23.000 millones. 23.000 millones que... Para todo el país. Algunos cálculos hablaban que es el 10% de lo que se necesitaría para hacerlo. Sí. ¿Y entonces qué haces? Bueno. El otro día hablábamos con un diputado, creo que era de Santa Cruz, era de la Patagonia, y decía que los menores que están detenidos, pero en curso de proceso, ni siquiera con condena, conviven con adultos. Es un horror. Un horror porque, digo, saliste, entraste siendo lo que sos y saliste profesor emérito. Sí, exactamente. Una vez me lo definía un ex secretario de Seguridad. A ver. Me decía, los pibes salen a pescar. Sí, claro. Son pescadores, vos los metés preso y después salen cazadores. Con Z. Dolorosamente es una realidad, ¿eh? Es decir, aprenden, es una escuela, la cárcel es una escuela de delito, ¿no? Total. Vos fijate la crueldad social, porque cuántas veces dimos cuenta, como periodistas, relatando, que bandas más grandes, bandas más chicas, utilizaban a los menores para que en esa puerta giratoria un delito entren y salgan. Si lo cometía el adulto, quedaba abrochado. Bueno, veremos. Esto recién empieza. Recordemos que la ley baja a 14 el mínimo para imputabilidad. Es un tema. El original del gobierno era bajar a 13 años. El acuerdo de consenso en el Congreso llegó hasta 14, porque algunos bloques aliados y dialoguistas tenían esa diferencia con el proyecto original del gobierno. 14-13. En 14-13 fue la discusión para la baja de imputabilidad, finalmente quedó en 14. Intentó en un par de oportunidades que sean 13 el gobierno, en el primer envío del 2024 y después en estas sesiones extraordinarias volvió a insistir con los 13 años, pero en las dos oportunidades no le alcanzaban los votos para ir al recinto con esta redacción y tuvo que conceder a los reclamos de cierto sector de la oposición. Yo cuando te leía hoy temprano que estabas trabajando en lo que vamos a ver ahora, Guido, yo me preguntaba qué es este régimen de protección de reservas de naturales urbanas. Contanos, por favor. Sí, bueno, trajimos un proyecto que presentó en estos días la diputada Agustina Propato de Unión por la Patria. En realidad lo vuelve a presentar, eran proyectos que
que ya tenían y evidentemente había perdido estado parlamentario, tiene que ver con proteger y conservar las reservas naturales urbanas. Las reservas naturales urbanas son, ¿qué son? Son áreas naturales de superficie, subsuelos, espacios aéreos, cuerpos de agua. Tiene que definirlos la ley, ¿no? Porque si no, para que después pueda ser aplicado, ¿no? Espacios aéreos, cuerpos de agua existentes en sectores urbanos y periurbanos que por interés general, biológico o patrimonial deban ser protegidas. Para ser reserva deben reunir al menos una característica de las siguientes que ahora vamos a decir. Contener paisajes y recursos naturales o culturales pasibles de ser especialmente protegidos. Poseer funciones ecológicas vitales como pulmones verdes o protección de cuencas y costas. Conservar especies silvestres. Proteger recursos singulares como sitios históricos o paisajes agrestes típicos. Brindar oportunidades en relación a la investigación, la capacitación, el turismo y la educación ambiental. Al menos entonces una de estas características. Ahora lo vamos a bajar a tierra un poquito porque si no queda muy en el aire. No, tenemos más características. Proveer sitios naturales de esparcimiento. Fomentar la relación entre el hombre y su entorno ambiental. La ley dice, el proyecto, que la competencia es local, es decir, los municipios sobre los que se asientan estas reservas son los que tienen competencia sobre su gestión. Obviamente pueden hacer convenios con la provincia, con la nación, etc. Y también podrán depender las competencias públicas y privadas conjuntas mediante acuerdos cuando se asienten en dominio privado. Es decir, si están en un territorio privado, se ponen de acuerdo, se generan acuerdos para gestionarlo en forma conjunta los dueños de ese lugar con las autoridades correspondientes. Aquí, para bajarlo entonces a tierra, decíamos, en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires existen 11 reservas naturales urbanas reconocidas oficialmente. Otamendi, Ribera Norte, Vicente López, La Costanera Sur, Sí. Punta Lara, Guillermo Hudson, Santa María, yo algunas las conozco y otras no tenían ni idea de que existían, la isla Martín García, Santa Catalina, Pilar y Los Robles. Santa Catalina es el Loma de Zamora. Ah, mira, Tiene una laguna incluso dentro. qué interesante. Sí, pegada a lo que es el Parque Industrial de Loma de Zamora. Sí. Bueno, yo conozco Costanera Sur, conozco la Vicente López, ¿no? Sí. El paseo de Vicente López. Punta Lara no conozco, pero es muy famoso de nombre. El Río de la Plata. Y el Hudson famoso también. me voy de vacaciones a Punta Lara. Sí. Me voy a Punta. Hudson también, Punta Lara. Hudson también debe ser también el río, la costanera del río. Hudson sí, debe ser ahí donde está la ciudad, el partido Hudson, la localidad de Hudson. Sí. Bueno, entonces, reservas naturales urbanas. ¿Qué dice la diputada? Las reservas naturales, y además quisimos traer, Sí. en el día de la fecha quisimos traer un proyecto de una diputada, no fue la elección Recordando azarosa solamente. recordando las que mencionás, y yo que soy de la zona de Santa Catalina, que es una reserva en Loma de Zamora, que Sí. quedó dentro de un conglomerado urbano importante, hace muy pocos par de años hubo una discusión porque tuvo que protegerla la provincia ante la amenaza de venta de Claro. una parte de los terrenos. Sí, pues son terrenos... No digo Néstor, naturalmente Sí. que no. En un barrio privado, dame Carelli, en un barrio, cualquier barrio privado, se arma un lago artificial, porque si no cuando llueve, y de pronto aparece un ecosistema. Primero el original, el carpincho ni te cuento. Hablando de carpincho, ¿vieron lo que le pasó a Cheyenne? ¿A Chayanne? Cheyenne, No no. lo vi. O Chayanne, no sé, Sí, sí, el no que sé. canta. ¿Qué le pasó?
El tipo fue a jugar al golf, lo invitaron a jugar a Nordelta. Acá en Argentina. Acá. Y el tipo hace... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene un- El chancho peludo estaba ahí enfrente. Acá ustedes... Sí, porque era una reserva natural. Esto a que vos te estás refiriendo. Claro. Todo ese ecosistema llegó antes que el hombre. Ujú. Antes que el negocio de Loma de Zamora, estaban los bichos ahí. ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Quiere protegerlo Claro. la diputada? Bueno, están estos ejemplos de estas A 11 ver. reservas A que ver. decíamos antes. La diputada dice las reservas naturales, urbanas, son espacios, esto que vos decís justamente, Horacio, son espacios remanentes Claro. que se sitúan en el interior o cercanas a grandes ciudades que por sus paisajes, flora, fauna o patrimonio cultural o histórico merecen una protección legal expresa. Claro. Parece muy interesante este proyecto. Muy. Porque siempre está Muy. ¿viste? Te digo en serio, el muy, tema ¿eh? el de los desarrollos inmobiliarios, Claro. donde ahí corren muchos miles de dólares. En general hay corrupción también. Claro, no tenés que alrededor de los enjaular al desarrollos inmobiliarios, carpincho y eso se termina yendo en contra Y del ecosistema. del ecosistema y cada vez la gente que vive ve alterada su calidad de vida porque no tiene, no sé si ahí donde vos decís Loma de Zamora, supongamos la costanera sur, sí. que quieran hacer extender Puerto Madero a la costanera sur, por ejemplo. Los lugares respiran también, ¿no? Tiene que ver con la calidad Bueno, de vida. a ver, no solamente respiran. Aquellos Queremos que más somos verde, porteños, queremos más Les cambia verde. mucho el clima también. cuando vos La plantaste temperatura. todo Puerto Madero, más lindo, más feo, qué sé yo, y estamos en verano todavía, y viene el viento, se ataja con los edificios. Ese viento nunca llega a la ciudad, el aire no llega a la ciudad. Hoy estaba viendo algo, si ustedes me permiten, hablando Recordemos de... la ley de humedales también, ¿no? ¿Te acordás, Horacio? de todos los Total, debates? pero total. Pero esto es algo... Pero fíjate Más vos acotado. algo. La tapa del New York Times de hoy, lástima no te la mandé. Bueno, la tapa del New York Times de hoy muestra a una mujer de espaldas viendo el cielo negro. Uno de los ataques importantes fueron a los pozos petroleros, Ujú. donde primero se incendia el petróleo y después ese humo negro se queda planchado en la atmósfera. Nosotros, viviendo en una ciudad como esta, queman unos pastos Sí, acá en Entre claro. Ríos y no Sí, podés sí, respirar. Viene toda esa nube cargada de ese hollín y ese polvo. Así que imagínate, el volumen de esos pozos petroleros. Yo pensaba, ingenuamente, qué sé yo, digo, el botín está en el cielo. Es decir, están empetrolados, si uno se la pasa titulando todo el tiempo. Ese cielo está empetrolado. Pero también, jodidamente, porque la guerra es la maldad pura, han bombardeado plantas donde se desaniliza el agua. Estamos hablando del Golfo, es puro desierto. Entonces hay plantas donde vos vivís en Dubái o vivís en Emiratos, ¿qué haces? Una planta desanalizas el agua y tomás el water transparente. Puff. Entonces es difícil, ¿viste? La maldad no tiene techo. Pero también, vos decís, no, qué sé yo, el carpe... Pero hay un ecosistema. Hay un ecosistema. Éramos chiquitos, nos enseñaban en la primaria flora y fauna. ¿Te acuerdas? Flora y fauna. Hoy le preguntás a un pibe, decime, dibujame una gallina. Un pibe urbano estoy hablando, no estoy hablando de un pibe silvestre y esas cosas. Y la ve y te dibuja una bolsa del súper. El bicho con las alitas. Veníamos de las vacaciones, primera composición. ¿A usted qué le daban, director? La vaca. ¿Por qué composición la vaca? Y yo vivía. La veías, ¿Eh? la tenías presente. Vivía en la ciudad, ¿qué vaca? Bueno, me fui a cualquier lado. Pero me Voy a hacer la encantó prueba, voy a el hacer tema la que prueba con la trajiste, gallina. protección. Y es la señora... Pero Pato, Ahí está, mire la tapa del New York Pato. Times. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Cielos empetrolados. Y acá el señor YPF, porque todo eso se monetiza, ¿no es cierto?
Me parece que lo que ibas a cargar mañana, carga hoy. Pero fíjate lo que es. Ojalá los hijos de nuestros hijos algún día serán testigos, ojalá no, de la guerra brutal por el agua. Esto un día se termina. Los chotos tardaron 600 millones en el... Ponele. Un día no hay más agua. No es una boludez el acuífero guaraní, los hielos continentales, los glaciares. No es un tema intrascendente. No es un tema intrascendente. Pasa que, total, a mí qué me importa. No sé. Bueno, ¿cómo estamos, productor director? Bueno, es un buen momento para hacer una pausa. Vamos y venimos, estamos en comisión y estás en Diputado TV. Te espero. Dale. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026 con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, aquí estamos. Si recién nos reencontrás, estamos en comisión, en Diputado TV. A ver, estimado Marco Giorgetti, usted Así es. ha trabajado a partir y a propósito de la designación y el juramento del doctor Máiquez como nuevo ministro de Justicia, y a partir de esa designación hay un proyecto para reformular el Poder Judicial. Designar nuevos jueces. Bueno, no sé, está en suspenso, después le preguntaré sobre el tema de la Corte, pero vamos con los jueces, a ver. Sí, lo anunció este fin de semana el Ministerio de Justicia, que decidió el Poder Ejecutivo encarar y acelerar en una última etapa para empezar a definir las vacantes que están
hace varios meses libres en la justicia. Lo que va a hacer el Ministerio de Justicia es una revisión final de los candidatos. Hay un total de vacantes de 337 cargos estratégicos entre jueces, fiscales y defensores públicos. La Corte Suprema de la Justicia viene exigiendo que se avance en este proceso, que incluye no solamente al Poder Ejecutivo, sino también al Congreso de la Nación. Vamos a la siguiente placa. Se van a revisar antecedentes penales, fiscales y patrimoniales. Y lo que está buscando el Ministerio de Justicia es asegurar la idoneidad de los candidatos antes de que el presidente ponga su firma en los pliegos que, como paso previo, debe enviar el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, como es requerimiento de este paso. Esta revisión va a ser el paso previo a que los nombres lleguen al Congreso, y una vez terminada la revisión, obviamente el presidente de la Nación los enviará e ingresarán por el Senado, que es en donde corresponde tratar los pliegos judiciales y los acuerdos de todos estos funcionarios que restan cubrir para los cargos que están vacantes. Vamos avanzando en la siguiente placa. Lo que decíamos, el paso previo y obligatorio antes de que los nombres lleguen al Congreso, esta actualización de los antecedentes que se plantea el Ministerio de Justicia, y una vez terminada la revisión, el presidente enviará los pliegos al Poder Ejecutivo. Y vamos al último, que es lo que tiene que ver con el Congreso de la Nación y el rol del Senado, que es en donde está la comisión de acuerdos, que deberá tratar cada uno de los nombramientos que envíe el Poder Ejecutivo. Una comisión de acuerdos que estuvo presidida por la senadora larretista del PRO, Guadalupe Tagliaferri, senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplió su mandato en diciembre del 2025, y tras la renovación del tercio del Senado y el inicio de las sesiones extraordinarias en febrero, que incluyó el pliego del embajador Fernando Iglesias, la comisión se reunió, eligió un nuevo presidente y quedó Juan Carlos Pagotto de La Libertad Avanza por La Rioja, por la provincia de La Rioja, como presidente. Es decir, el oficialismo ahora, después de 2 años, tiene el manejo de la comisión clave que tiene en sus manos el tratamiento de los pliegos judiciales, donde se debe dictaminar cada uno de los nombramientos. ¿Cómo se hace este proceso? Ingresan los pliegos, se les da ingreso en el recinto, y cualquier persona puede formular observaciones a los acuerdos enviados por el Poder Ejecutivo. Se abre un periodo de observaciones, la comisión evalúa cada uno de los pliegos en base a las observaciones que se hagan o no, y se da aval, se da dictamen de comisión, y posterior se trata en el recinto. Los pliegos judiciales no requieren una mayoría especial de 2/3, como los pliegos de la Corte Suprema de Justicia que mencionaste, Horacio, y que vimos el año pasado. Se enviaron 2 nombres, Manuel García Mansilla, recordemos, y Ariel Lijo, y que ambos fueron rechazados por el Congreso. O sea, no se consideró los 2/3 para sus nombramientos. La Corte sigue teniendo 3 nombres. Una Corte que tiene 2 lugares vacantes, que está funcionando con el mínimo, y que en principio no forma parte del primer objetivo del gobierno, las 2 vacantes de la Corte Suprema, en esta primera etapa de cubrir cargos claves de la justicia. Yo digo, ahí me decían, ¿qué cosa? La ciudad de Mercedes. La familia Maike es de Mercedes. Guado de Pedro de Mercedes. Su familia también es de Mercedes, claro. Bueno, pliegos judiciales confirmados. Y así que la polémica, yo lo vi que el presidente no tiene mucho, al menos en la primera etapa del ministerio, no hay mucho interés en reformular la Corte. Vamos a ver, no sé. Recordemos, la Corte
tiene 2 vacantes, 2 lugares. Siguen necesitando, obviamente, los 2 tercios Claro. para conseguir cualquier tipo de nombramiento en la Corte Suprema. Vimos que no le alcanzó con los aliados, con los acuerdos con provincias, con gobernadores, un año atrás, con una conformación de 7 senadores propios y el resto todos donde había que ir a buscar acuerdos. Ahora, con esta conformación actual y con los últimos acuerdos, tiene sólidos, por encima más menos, 40 a 41 votos. Y después tiene que acordar con algunos espacios que pueden imponer condiciones, incluidos los senadores que se fueron del bloque del peronismo, Claro. que responden a gobernadores y a lobistas. Ahora, eso, aunque estén más cercanos que la oposición dura, Sí. en una negociación por nombre por la Corte, algo pueden llegar a pedir a cambio en esa negociación. Yo me acuerdo en esto del número de la Corte, Rodríguez Sá, el Adolfo, ¿no? Fue senador acá. Había propuesto, bueno, fue gobernador, fue presidente por unos días y después fue senador. Sí. Y había propuesto un número de 9 integrantes de la Corte. Sí, no recuerdo el número, pero Era así, el Senado en época de Alberto Fernández llegó a sancionar un proyecto de ampliación de la Corte muy superior a los 9. 16, superior. ¿no? ¿Eh? 16. 16, 18, no me acuerdo puntualmente el ¿Hay número. en algún lugar del planeta algo tan... Brasil lo tiene dividido en Sí, temas, porque están me gusta divididas eso. en salas. en salas con me distintas... gusta. Pero bueno, eso. es todo un debate igual. Pero está bien eso. ¿Qué sé yo? Habrá penal económico. Sí. Está bien eso. Sí, Allá que es un país muy está grande. bien. La con- propuesta que avanzó el Senado era de incluso regionalizar la Corte, que haya claro. distintos designados por región, grupos de provincias, Eso es de la colonia. para que no total, sean todos abogados de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, que no es el caso actual porque hay 2 santafesinos. Claro. Hablando de otra cosa o de lo mismo, los Rodríguez Sanos no juegan más, ¿no? Digo, en la desconozco. Están digo. retirados. Están Bueno, retirados. en las últimas elecciones alguno jugó ¿Ah, sí? ahí, sí. Digo, Sí, Bueno. Adolfo se encolumnó con el gobernador actual Claro. ah, para sí. oponerse a Después su terminaron hermano. peleados los hermanos. Están peleados. Sí. habían hecho una pirámide. Nunca se termina para de comunicarse con A mí me han dicho, otras dimensiones. yo lo que he Mirá. podido conversar es una pelea que se mantiene y que Ah, sí. en algún momento se generaba alguna duda si era verdad o si lo hacían por conveniencia cosa? política, pero Los hermanos. Los Romero Félix también se alternaron la gobernación. Las familias en el resto de la Argentina. Bueno, ahí se Cabe pensar, alternan para los también Romero Félix, parejas, no solo los hermanos. Rodríguez Sá, Poner a la mujer. los Guzmán. tenemos después, tenemos actualmente una pareja de hermanos que gobierna una provincia. ¿Quiénes? Gustavo Valdés dejó a Juan Pablo Valdés. O sea, Claro, el es último verdad. candidato a ¿Son Corrientes hermanos? Sí. sí, Ah, mira. era intendente de una localidad en Corrientes. Gustavo Valdés ya había realizado 2 mandatos y Bueno, los hermanos Gioja tuvieron puja. Los también. hermanos Gioja. Pero no llegó a ser gobernador. Uno fue gobernador, el otro fue senador. Amigos de la Barrigol. ¿Sí? Guac, Seguro. guac, y se firmó. Lo que algunos dicen que no hay que firmar. La Barrigol. Bueno, tirititero. ¿Qué es esto? ¿Me pueden explicar? a ver, La diputada Mercedes Llano, ¿qué Sí. tal, señora? Que queremos invitarla, ¿no? El otro día tratamos de comunicarnos. Hay un proyecto para exigir ya no es lo mismo que pedir, una evaluación psicológica obligatoria a los máximos cargos del Estado. Eso. Y digo, cuando uno va a buscar un trabajo, no sé, nuestra actividad, te toman un examen psicofísico. sí. El famoso psicotécnico. Claro, te toman una evaluación, además de preguntarte quién sos, qué documento tenés, algún trabajo anterior y alguien que te recomiende. Sí, Y lo después tengo. te hacen una evaluación, te mandarán al psicólogo, qué sé yo. ¿Puedo contar una anécdota de 10 palabras? Cuando ingresamos, y cuando ingresé, hará 30 y pico de años. Después fue Multimedio América, pero a trabajar
al grupo con Arnequian, me mandaron a una grafóloga, a mí y a otros tantos. Fui a la grafóloga, me senté con la grafóloga, me dijo, en una página escríbame algo de sus datos biográficos. Y tiqui, tiqui, tiqui. Te veo hacer ese trazo y me preocupa, Horacio. ¿Te preocupa también el fibrón? ¿Viste el del fibrón, no? No. ¿No lo viste de Trump? Que hace así, que después Bueno. muestra. Y el otro día hay una anécdota con el fibrón. El presidente Trump termina, que se reunió con otros presidentes latinoamericanos, incluso con nuestro presidente, y todos le admiran ese fibrón, porque además, qué sé yo, tiene un trazo grueso, y después te muestra la carpeta. Entonces tenía un montón de esos fibrones y se los va regalando a cada uno de los presidentes que tiene a sus espaldas. Y por supuesto, el presidente Milei, que también tiene una firma muy dibujada, ¿no? Muy creativa, pero... El domingo que estuvo en la apertura de sesiones escribió en cada uno de los libros de visitas unos textos bastante largos, donde dejó su trazo. Sí, es verborrágico, pero bueno, ahora con el fibrón. Pero algo que me llamó la atención de esa reunión, le dice al de Chile, no al presidente, no sé si fue el presidente, puede ser, y le dice que lo diga en castellano. Yo no voy a aprender ese maldito idioma. Bueno, sí. Tranquilo, te lo dice el rubio. Sí. Ese maldito idioma. Y después, bueno, nuestro presidente algo tuvo que agradecer en inglés y después agradeció quien tradujo... Al gran traductor que tenía a disposición. Bueno, el proyecto lo tengo, el de la diputada favor, Mercedes Llano. A ver qué dice la señora. Busca que los altos cargos políticos rindan el examen psicotécnico como el resto de los agentes públicos, dice. Porque claro, un empleado cualquiera, para ingresar un bombero, a un médico de guardia que tiene que atender una guardia, supongo que tenés que tener cierto equilibrio emocional. Algunos textuales de la diputada para explicar su proyecto. La incorporación de esta evaluación no es una restricción arbitraria, sino una ampliación razonable del concepto constitucional de idoneidad. La democracia no se agota en el acceso formal a la representación, sino que exige preservar la calidad institucional y la racionalidad decisoria en resguardo del interés general. Ser idóneo para el cargo no es lo mismo que tu equilibrio psicológico. O no, sí. Digo, es una interpretación libre mía, no sé. Sí, está... Idóneo, digo, qué sé yo, a mí mañana me dice, mira, necesitamos un plomero en el edificio, te vamos a contratar. Mira, pero por eso dice que es una ampliación del concepto de idoneidad, que además de la idoneidad también tiene que estar acompañada con el equilibrio. La calidad psicotécnica, digamos. Psicotécnica. El psicotécnico. ¿Visita alguna vez un psicotécnico? ¿Algún laburo? La verdad que no me acuerdo. Bueno, pero para sacar el registro. Sí, para sacar el registro te hacen un psicotécnico. Te ponen las figuritas que empata, que no empata, haga la curva, suba la turba. Aquí en la ciudad hacen eso. Y después le das el cuatriciclo y el tipo te lleva puesto en la duna. Qué barbaridad. Cuando no rige... El dale que va. No, porque si no, no tengo turismo. Bueno, ponele. Está bien. Bueno, señora Mercedes Llano. ¿Y de dónde es la señora Mercedes De Mendoza, de La Libertad Avanza. Es la... está bien, ya está. Hablando de Mendoza, ayer, este fin de semana, fue la fiesta de la vendimia, pero tenía que ser la fiesta de la vendimia solidaria. Y el grupo Vila Manzano, estamos hablando de América y todo el universo de los medios, invitaron a mucha gente. Pero se quedó a mitad de camino porque hubo una tormenta y un granizo importante. ¿En Mendoza? En Mendoza. Se suspendió la tradicional vendimia solidaria. Exactamente. Mirá. La suspendieron, así que comieron rico, tomaron rico, Sí, pero es muy célebre. todo adentro. Va pero, mucha gente, muy... Yo lo vi por Georgina. políticos. Georgina me mandó hoy a la mañana, la Barbarosa, que a veces nos mandamos cosas. Nada, comió rico, pero arriba, abajo y esperar también para poder volar. Hubo diputados nacionales presentes en la vendimia. Sí, claro. Qué lindo que es
ir a comer al aire libre en Mendoza. San Juan también, La Rioja también. Pero digo, en Mendoza, cosas ricas. Ayer alguien me ofreció, el hijo empezó a traer de La Rioja, si conocía a alguien, aceitunas, oliva y vino. Si tenía Había alguien un diputado para que dar una repartía mano. en su momento. No, esto es para comprar, digo, para por dar los una mano al pasillos. pibe, riojanos ellos. Las aceitunas riojanas son riquísimas, carnosas, un montón El de aceite de tiempo. oliva también es muy bueno Qué de La Rioja. Hoy un aceite de oliva vale 10, 15, 20 lucas. ¿Te gusta con el aceite de oliva una ensaladita, algo? Sí, sí, sí. De vez en cuando está mucho. Sí, De vez en cuando recomiendan Muy recomendado. Es más sanito. ¿Viste los cocineros en el canal Gourmet? Todos usan oliva. Sí, ¿no? Pero Pero uno baja un poquito de costo, un poco de aceite de girasol De hecho, para cocinar, sí. no oliva para todo. Pero a vos que también a veces preparas cosas para tus hijos, los míos ya están decidiendo milanesas incluso al horno. sí, yo hace mucho que... Son más Sí, sequitas. Vos tenés más chicos. Él tiene adolescentes. Pero Sí, digo, yo trato de evitarle lo frito al nene, pues si no. a nosotros nos daba, a mí me encantaba. A mí sí. Pero la máquina. Milanesa con papa frita, todo, Claro. todo Sí, del pero mismo no- aceite. No salimos tan mal por los fritos, ¿eh? No está tan mal. No. No, no. No sé, en Brasil se cocina mucho frito, por ejemplo. Sí, claro. Muchas cosas. Qué rico. Más que nada, el frito tiene otro problema, que es que ensucia mucho. Pero tiene aceite la de cocina. coco. Ellos trabajan sí. mucho con el aceite de coco. Sí, Rico. ensucia mucho. Una buena feijoada. Bueno, La fritanga. la fritangonga. Bueno, ¿qué El más? presidente está en Nueva York. Argentina y, Week. y lanza exactamente la Argen- Semana Argentina. ¿Le contás Esta a la noche hay gente un que es Argentina cóctel. Week? Dale. Es una iniciativa organizada por la Embajada Argentina, por el embajador Oxenford, con algunos actores financieros y energéticos, etcétera, muy importantes. El JP Morgan, el Bank of America, el Citi, entre otros. ¿Sabés quién es el uno del JP Morgan acá, no? ¿Toto Caputo? No. El uno del JP Morgan acá Era. es el... No. El uno es el hijo de Kirno. No. No. El hijo- Todos pasaron como... No, pero el uno, los el pongo de CEO. la generala, los El pongo a CEO. todos porque Si querés te todos lo pasaron por ahí. presento. Te lo presento. Es el hijo de Marta Minujín, de Mirá. artista plástica. Mira, No Tranquilo tenía te ese lo dato, digo, ¿eh? muy bueno. Digo tranquilo la gente que uno va conociendo en la vida. Tranquilo te lo digo. sí. ¿Es el banco más importante de los Estados Unidos, el JP? Creo que es el más importante del mundo. ¿Del mundo? Creo. Pero Digo, no, sacando los chinos, todo no soy el experto en la materia. Del occidental debe ser el más importante. Sí. Bueno, y Pero se hacen- entonces hay y en una edificios comida. también va a tener lugar la Argentina Week, es la Semana Argentina. Arranca hoy con un cóctel a la noche y los días fuertes son mañana y pasado. ¿Y qué van a hacer ahí? ¿Van a Hay toda presentar? una agenda con Claro. mesas redondas, con ponencias, con Está bueno. debates. En una va a estar el embajador estadounidense Lamelas con el embajador Oxenford. Van a moderar un debate. Va a estar el presidente de IPF Claro. también. Y hay 10 gobernadores que Ah, llegaron ah, ah, o ah. están llegando también para participar. Mm. Una comitiva muy importante que acompañó al presidente, que ya estaba. Recordemos esta actividad que se hizo en Miami, donde se firmó un acuerdo contra el ¿Y esto dónde va a ser, Nueva narcotráfico. Esto es Esto es en Nueva York. Mañana y pasado son los días fuertes. Es un roadshow, que le dicen, para atraer inversiones. Hablando de JP a la Morgan, Argentina. la agenda del presidente en Nueva York concluye el martes a la mañana. ¿Hoy qué día es? Hoy es lunes, mañana martes, Mañana. 9, casi 10 de la mañana, hora nuestra, Mm. casi las 9 de Estados Unidos, Sí. o del este de Estados Unidos. Se reúne con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, El de allá. de allá. Y después, al mediodía, vuelve, pero no viene a Argentina el presidente, va directo a Chile a la asunción de José Antonio Katz, que asume el día miércoles 11 de marzo y después viene desde Chile. Qué raro esto, los chilenos que en mitad de la semana te hacen la En la asunción. asunción, sí. Porque ¿cuándo Y bueno. viene a ser? Y No, acá es lo mismo, si cae miércoles, fui cae miércoles, ¿o no? El Un día de momento diciembre. histórico, tenés recuerdo. razón. ¿Cómo se llamó? Tenés razón. El presidente que sucedió a Pinochet.
cuando arranca la democracia nuevamente, que me fui hasta Valparaíso, donde está el... ¿Cómo se llamaba? ¿Frei? No, ¿Frei Hijo puede ser? No. me confundo. Por ahí anduvo. Frei Hijo, creo. Porque igual Pinochet se quedó con la senaduría, hasta que Baltasar lo invocó con las causas pendientes. Se había quedado con la senaduría para cierta inmunidad, ¿no? Sí, quedan como senadores vitalicios. También tienen Quedaban. un parlamento muy lindo, el de Valparaíso. Es muy Valparaíso. lindo. Ahí asume, ahí toma la posesión del mandato el presidente chileno. Yo me quedé varios días, después de haber cubierto eso, me fui, bueno, hice un informe todo Neruda, porque Neruda también tenía casa en Valparaíso, y después me fui a Isla Negra. Si querés pones en YouTube, no ahora, en tu casa, claro, un informe sobre Neruda. Que después cuando llegó la democracia habilitaron todo eso, porque... Más, en Canal 13 de Santiago, después me dieron un material que nunca se había puesto al aire, que tenía que ver con cómo saltaron la casa de... Bueno, salute. Hasta la próxima oración. Salute. Igualmente. Buena vida. Y vos no te vayas. Estás en Diputado TV. Ahí venimos. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026 con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, hola, ¿cómo va? Para aquellos que nos reencuentran, estamos en comisión y estamos en Diputado TV. Pero tengo que saludar a... Qué bueno poder compartir con vos, Silvia Ragnar. De tantos años que nos conocemos. Pero nunca hemos compartido No, Diputado TV. No, nunca, es la primera vez, es un orgullo Qué lindo, compartir pero con vos. Me encanta. Me llena de... Mire. Toc, toc, toc. ¿Qué haces, Cábana? ¿Cómo te va la ¿Cómo vida? le va, Horacio? Sí, un gusto estar Lunes. con Silvia. Aquí. Lunes. Venía cruzando yo la plaza de los 2 congresos. Vos los estás viendo en todo el país. A ver, Recreo, el Palacio y frente al Palacio, plaza de 2 congresos, ¿no es cierto? Hoy es 9. Sí, Ayer fue 8, pero el 8M fue el Día Internacional de la Mujer. sí. Recordando aquellas muchachas que en el siglo pasado
habían reclamado derechos y el dueño de la fábrica cerró, quemó y esa cosa trágica. Y a partir de ese momento bisagra, todos los 8 se recuerdan las realidades y los derechos de las mujeres. Algunos ganados, otros perdidos. Y hoy 9, la marcha que nos hizo ayer se va a hacer hoy. Exactamente, por eso en algunos colegios hoy a la tarde no había clases, por ese motivo, porque se supone que se puede hacer un paro, mujeres hacen un paro para poder concurrir a, digamos, a reclamar sus derechos y también a pedir que se mantengan sus derechos. Naturalmente, digo, porque esto de la reforma laboral, hoy estaba pensando en cualquiera de los géneros. Dicen, bueno, 12 horas y mañana no vengas. Cada uno tiene organizada su vida, sobre todo si hay familia, niños y qué sé yo. Es muy difícil, porque hoy levantás, che tía, o mamá, ¿me cuidas? Cada uno labura lo que puede, hace lo que puede. El fin de mes cada día se hace más difícil y la familia, ¿quién te va a sostener? ¿No? Igual en las empresas chicas, yo lo sé por varias amigas que trabajan en empresas chicas, se acuerda. Ah, mira. Digamos, inclusive la reforma laboral dice que tiene que ser en consenso, claro, que no te lo pueden imponer, claro, tal que cual. te lo pueden proponer. Lo que sí es un perjuicio de esa parte de la reforma laboral, que perdés horas extras. Claro, pues dice, bueno, mire, la hora, pues vos en realidad la hora extra la querés cobrar. Claro. Me quedo 2 horas más y después sumo las 2 horas más 3 horas. Haces el esfuerzo para cobrarlo. Tengo unos mangos más. No, pero se la voy a dar en julio. Y a mí, yo quiero el Geld. Bueno. Lo mismo que las vacaciones, es otro tema. Por que te dicen que supuesto. solamente cada 3 años te van a dar un año en el verano, pero tus hijos no pueden faltar al colegio. Claro, ¿y qué va a ser solo? En mayo. A Parque Centenario. Exactamente. A ver Diputado TV en el teléfono. Un hecho para destacar de la jornada del día de hoy, Horacio, Dale. es que va a haber una marcha en conjunto entre la CGT, la CTA y la Unión de los Trabajadores de la mira. Economía Popular. Algo que no se había visto, por ejemplo, No. en torno a las protestas De la reforma laboral, que mira. vimos a un escenario sindical ¿Qué totalmente son las ramas fragmentado. femeninas las que van a salir hoy? Las ramas femeninas de la CGT, de las 2 CTA Muy bien. y de la UTEP y de la corriente clasista y combativa van a estar marchando bien. en conjunto. Diagramaron la ¿Eso que es movilización plaza? de Plaza de Mayo. A partir de las 16 horas, Horacio, las mujeres van a estar marchando desde Plaza de Mayo hasta el Congreso y van a leer un documento bastante crítico en torno al gobierno de Javier Milei y sobre todo acerca de la reforma laboral que tuvo sanción hace un par de semanas. Ayer vi, entre otras cosas, un video que elaboró el Gobierno Nacional a propósito del 8M, porque como vi que trabajaste sobre La paridad el de tema género. paridad de género. Dale, Sí. vamos con tus placas, así Bueno, nos está bien. contás y tengo algunas preguntas sobre la marcha. Dale. Sí. ¿Qué trabajaste sobre eso? Yo trabajé, digamos, hice yo un análisis, no lo saqué de ninguna consultora, sino que fue propio mío, Sí, a ver. de cómo había sido, cómo, digamos, a 6 años de la aplicación, pues se votó en el 2017, pero se aplica en el 2019. ¿Cómo fue la evolución de la cantidad de mujeres que hubo en la Cámara de Diputados? Y en comparado al diciembre del 2025, digamos, cuando se hizo la renovación, hubo una pérdida de mujeres. El 5%... Una pérdida. Sí, de cantidad de mujeres. El 5% de las mujeres que va a haber menos el 5% de las mujeres que había en el 2025. Sí, sí, te comprendo. Con lo cual, vos en el 2025 tenías 110 mujeres, ahora vas a tener 105. ¿Por qué es ¿Por eso? qué? Porque cuando las listas están encabezadas por hombres y en esa provincia se eligen 3 candidatos Claro. y las 3 listas están encabezadas por hombres y se reparte por tercios, ahí no entró ninguna mujer. Ah, mira qué tramposos. Varones tramposos. Digamos, no es una trampa, es una realidad Sí, que claro. hay. Yo creo que van a hacer falta, por mi cálculo, para llegar al 50%, ¿Cuánto? unas 5 o 6 elecciones más. Yo no voy a estar. No, ¿por qué? Y son 4 por 5, 20. De 20 No, años. cada 2 años hay elecciones. Ah, entonces me quedo. Sí, Claro, y la quédate, te cuento. queremos. Horacio, Claro. hoy la longevidad del ser humano
tiene números bastante Interesantes. Sí, gente que vive... Te estaba acordando, ¿te acuerdas cuando arrancó la democracia? Estaba Sí. la Irma Roy. Sí. ¿Cómo se llamaba la radical, la chiquitita? Gómez Miranda, La Gómez Miranda. Qué fuerza que tenía esa Gómez Miranda. Malarro de Torres, Claro. Mendocina. Mendocina. Entonces, bueno, Florentina. Florentina Gómez Miranda, que vivió hasta los 100 años. Sí, ayer subí yo una foto, yo en Plaza de Mayo entrevistándola, ella tenía 90 y tanto, Alicia Moró de Justo. ¿Vos podés creer? Vos no lo vas a poder creer lo que yo te voy a contar. La subí, Horacio, esto, lo otro. Alguien escribió. Yo creía que Alicia Moró de Justo era solamente una calle en Puerto Madero. No, dije, no, para tener derecho, voy a buscarte y a tirarte un diccionario en la cabeza, enciclopédico. Bueno, entonces, niña, entonces vamos con la placa número ¿vos 1. querés que ya ser la diputada tuve. alguna vez? No, estoy muy conforme siendo periodista. No, yo nunca me te gusta dije que no tener seas inconforme. me gusta tener esa mirada crítica que podemos tener los periodistas. Ah, me gustó eso. Me gustó. Cambio si yo soy diputada y el partido dice tal cosa. Anda por acá, anda por allá. No me gustaría hacer lo que hacen muchos legisladores, que cuando no quieren votar se ausentan en el momento de la votación. No, o directamente tienen que votar, porque yo me encontré a algunos esa diputados. Disciplina, ¿viste? Sí, algunos diputados del PRO, por ejemplo, no voy a dar nombres, que me dijeron, estoy en contra de la derogación del Estatuto de Periodista, pero lo voy a tener que votar igual, por obediencia partidaria. Ay. La obediencia partidaria es un problema, no debería serlo. En las derechas y las izquierdas, ¿eh? Sí, en todos lados. Sí, en todos lados. Bueno, la placa número 1 la podemos pasar porque ya prácticamente... Ya está, se fue. Vamos a la otra. Se fue, porque lo estuve contando. La Muy ley bien. de paridad de género se sancionó en noviembre del 2017. Voy a contar un detalle Por favor. de ese día, madrugada del 23 de noviembre. Vos estabas ahí. Yo estaba ahí. 2017, alguien dice, vamos a tratar el expediente tanto y tanto. Los periodistas, nadie sabía nada. Claro. Entonces lo plantea Silvia Los Penato. Todas las mujeres se levantan a aplaudir y dice, Monzó, se pone a votación tal ley. Y después, cuando terminó, se acaba de sancionar, convertida en ley de paridad de género. Me encantó. Todos a las 4 de la mañana enloquecidos mirando lo que se estaba votando. Privilegio haberlo escuchado. Sí. Y se aplicó por primera vez en las elecciones del 2019, paso del gobierno de Macri. Claro. Y establece que las listas deberán conformarse por un hombre o mujer en forma intercalada. Ah, ahí está. Por eso Ahí explicaba está. yo lo de... Ahí está. Desde que se aprobó la ley, vamos a nuestra siguiente placa, se realizaron 4 elecciones, 2019, 2021, 2023, 2025. Así es. Pero en ninguna ocasión se alcanzó el 50%. Mirá qué detalle. Y se estima que recién se podrá lograr dentro de... Yo puse 4 años, pero me parece que un poquito más, 8 años. Mirá vos. 4 elecciones más. Sí. Vamos a nuestra siguiente placa. ¿Qué pasaba hasta el 2025? Hasta el 2025 había 110 mujeres. Pero desde este año serán 105. Es decir, que habrá casi un 5% menos de legisladoras. Porque el tema es que, lo que te explicaba antes, cómo se conforman las listas. ¿Y quién la arma la ¿Y quién las arma la lista? Pero ¿cómo se conforman? Para tener más mujeres tendrían que estar en esas provincias que se eligen pocos legisladores encabezadas por mujeres y no siempre sucede. No sucede. No. Bueno, acá yo le explico que una de las razones por las cuales habrá menos mujeres es que el 70%, yo le hice un cálculo, 70% de las listas están encabezadas por hombres. 70. 70. De 10, 7 son fulanos. ¿Qué pasó? Bueno, te hago un análisis de lo que pasó en los grandes bloques. A ver, Ahora, contame. A ver. El bloque La Libertad Avanza tenía 20 diputadas Sí. hasta 2025. Ahora tiene 39, casi duplicó. La verdad es una barbaridad. Es increíble. Increíble. Casi duplicó. Increíble. A la luz del crecimiento electoral que tuvo en el 2025. Claro. Pero ese porcentaje no alcanza la mitad de su bloque, No, no le 95 alcanza. legisladores. No le alcanza. Porque representa el 41 total de esa fuerza. En el caso de Unión por la Patria, ¿Cómo también viene esa mano? A ver.
tenía 45 diputadas, va a tener 42, lo que representa el 45,2% del total de los miembros de ese bloque, 93 diputados. Mira. Las que tienen menos cantidad de mujeres son los llamados bloques del medio, los interbloques de Unidos mira. y de Fuerza No del tiene Cambio. mujeres. ¿Eh? Sí, Pocas. la mujer no alcanza el 30% de sus integrantes. ¿Cómo puede ser eso? Sí, a pesar de... Qué bueno que hayas Estamos puesto hablando- la lupa sobre este tema. Mucho Me gusta. parece que era un tema para... Un temazo. Me gusta hacer algo diferente. Es un temazo. Sí, me gusta ir a temas diferentes Temazo. porque todavía la actividad no se ha movido demasiado. Estamos Yo a me una acuerdo semana en la elección debates de la importantes. apertura. Claro. Debates importantes donde las mujeres intervinieron. Digo, qué sé yo, el diputado. Digo. Sí. Cuando la Carrió hablaba y se peleaba con Cristina y esto y lo otro. No, El hubo me- mujeres muy importantes muy como importante. legisladoras. Sí, sí. ¿El menemismo tuvo diputadas? Sí, bueno, una diputada del menemismo que ahora de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario. Tal cual. De hecho, Tal cual. estaba pensando en que hoy es la figura más representativa Sí. femenina del Senado, Cambió pero... el bueno, Senado en este momento. sí, cambió el Senado, aunque yo no creo que esté muy, por así decirlo, consustanciada con los ideales del feminismo, Patricia Bullrich hoy en día. No sé qué opinas No vos, sé. Silvia. Después también, como radical, que después, ¿cómo se llama? Que dejó ya el Congreso. ¿Perdón, qué dijo? No, otro tema. Me parece que una diputada también importante que estuvo en el radicalismo, después se fue y formó su propia agrupación, Margarita Stolbizer. Margarita, ahí está. Margarita Stolbizer, una gran diputada. Claro, gran diputada y además madre de un gran jugador de básquet. Exactamente. Claro. Pero me parece que es importante, digamos, hubo diputadas muy importantes del radicalismo, Sí, que estuvieron del peronismo también. sí. Ahora también el peronismo volvió una histórica, ¿Cuál era? Teresa García. Volvió una diputada histórica. Muy buena Teresa García. Muy buena en esto de poder armar y pensar proyectos. Me parece que hubo mujeres muy interesantes. Bueno, no está ahora Silvia Los Penato, una impulsora Hoy la de esta escuché a la ley. mañana salir a defender a Macri después del reportaje que ayer ofreció el presidente, donde incluso el presidente dijo, yo no voy a dejarme correr como lo corrieron al expresidente Macri. Claro, fue en el 2019, fue una asamblea muy complicada. Y Los no Penato podía hoy hablar en un reportaje prácticamente. radial los salió a defender a Mauricio Macri. Digamos que él se defiende. A ver, Macri les contesta en ese momento de que ganen elecciones, de que para estar en ese lugar hay que ganar elecciones, pero no pasó de eso. Claro. Esa fue la respuesta y nada más, no hubo un intercambio como pasó el 1 de marzo de este año. Históricas Delia Parodi, por ejemplo. Históricas. Sí, Estaba pensando otras historias. Alicia Moro de Justo. Claro. Lo que le habrá costado a esas mujeres poder ser escuchadas. Escuchadas. Cuando la mujer solo estaba destinada, ni siquiera ir a la universidad, a ser una buena ama de casa. En cuanto a históricas, también está Kelly Olmos. Kelly que Olmos. fue ministra de Trabajo en la última parte de la gestión de Sí. Alberto Fernández. Sí. Una persona que hoy está muy compenetrada con todos los temas laborales. Bueno, el De año hecho, bueno, pasado, los años anteriores, la vimos a la hija, ya no es la hija, es ella por sí misma, la Moró. Cecilia Moró. Tener un Bueno, protagonismo y manejar la totalmente. cámara. Silvina Giudici es una diputada que tiene un rol central dentro hoy de la Claro. Libertad Avanza, lo tenía en el PRO también. Es cierto lo que me apunta el querido director. Fue la primera mujer en conducir, ser presidenta de Cámara. Exactamente, La fue niña la Moró. primera mujer. No había cosa muy... Tendría que haber habido otra, pero fue la primera mujer en ser presidenta de la Sí, Cámara. Qué bueno. No hubo sí, totalmente. otra. Bueno, nunca hubo presidenta de la Comisión de Presupuesto mujer. Mira qué dato. ¿Qué dato? Qué dato. ¿Vicepresidencias? Sí, pero no, la comisión la maneja sí. el presidente. Sí. Bueno, totalmente. hoy ¿quién aspira? Natalia de la Sota es una diputada con argumento. ¿Qué quiere ser gobernadora ella? No.
Sí, quiere ser gobernadora. Sí. Ella Obviamente. quiere ser gobernadora, ¿no? Sí, quiere ser gobernadora de Córdoba. Sí, tiene ahí algunas cuestiones. Hay algo más que apellido Sí, ahí. obviamente a nivel local en Córdoba hay distintos nombres que se están barajando, sobre todo en esta fase política que se llama el cordobesismo, ¿no? Y que hoy encarna Martín ¿Sabes que Saviola me con Juan acordé? Schiaretti. Fue compañera mía en Canal 11, María América González, Sí. la abogada de los jubilados, Diputada. que fue por- diputada. Coalición Cívica, fue ¿no? No, fue diputada por lo que era después la Alianza. Alianza. Claro, es María verdad. América González. Bueno, Graciela el Fernández rincón de los Mejide. jubilados. Graciela Fernández Mejide Claro. Después, fue mira, diputada. claro. Mira, ahora que estamos día más, día menos, a 50 años de esa fecha brutal que fue el 24 de marzo, ¿no? Sí. Decime, ¿vos te fuiste de vacaciones? ¿Te Sí. fuiste a un crucero? Sí, me fui a un crucero. ¿Por primera vez? Por primera vez. Me ¿Por dónde resultó- fuiste a navegar? ¿Por el sur de Brasil? El sur de Brasil y Uruguay. Me pareció una experiencia, no sé si la volvería a repetir ¿Pero la pasaste rápidamente. bien? La pasé excelente. ¿Fuiste con amigas? Fui con amigas, la pasé muy bien. ¿Comiste rico? Comí rico, pero no en exceso, me cuidé. Claro, porque hay mucho para comer, hay mucho... claro, Pero mucho. no comí más de lo que como en Buenos Aires, porque Bien. fui más que tú a divertirme, a pasar Claro. un buen momento, a ¿Y divertirme. navegaron lindo? Muy bien. La verdad que el barco apenas si se movía. Qué lindo. Digamos, no tuve esa sensación que ¿Y alguna después gente te bajaste dice. a los destinos para conocer un Sí, poquito? fui al Cristo Redentor. ¿No lo y tengo que- conocías? No lo conocía y tengo Es que decir con hermoso, orgullo que subí y bajé por escalera. Muy bien, esa es nuestra compañera. Muy bien. Es muy alto, ¿eh? Sí, Es muy alto. Fue muy Pero interesante. La mirada en derredores. No, es muy maravilloso. lindo. Fui a una playa muy linda y la vela, muy linda. Sí, la vela, claro. Estuve en Camboriú, estaba bien, pero la vela me encantó para volver y para hacerlo en tierra, no lo haría de nuevo en un Claro. crucero. La pasaste porque- lindo. Pero la pasé ¿Tuviste un buen lindo. camarote? Sí, compartí con una amiga que conozco hace muchos años Entonces, y el grupo de ¿tomaste gente... sol? Tomé sol, pero no en exceso, yo me cuido con Claro, el porque el sol, protector. viste, está muy lastimado. Complicado. Pues así que la pasaste bien. La pasé bien, Te regalaste sí, un me tomé lindo un día. poquito, Comiste rico. comí rico, me la gusta pas- mucho cuando voy a esos lugares el pescado. Aprovechar Claro. lo que me da un poco de fiaca hacer en Buenos Aires. Claro. ¿Y te reíste? Me divertí Viste bastante. que nos reímos poco. Sí, la En verdad esto que de sí. poder disfrutar, Me reírnos divertí con mucho. amigos, amigas, ¿viste? Qué sé yo, hay una etapa, cualquier etapa. Me divertí, vi lindo teatro. Ah. Había todas las noches una obra de teatro distinto. Qué bueno. Participé en las clases de samba, de zumba. Claro, porque uno vive, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo venimos, estimado productor director? 3 minutos. Cuando regresemos, estimado Juan Pablo, trabajaste sobre el conversatorio en diputados contra la modificación de la ley de glaciares. Exactamente, Horacio. Sabemos que en estos días no hay mucha actividad en la Cámara de Diputados, no hay una agenda todavía definida. El oficialismo está todavía diagramando cuáles van a ser los temas a tratar en los próximos días. Esto todavía no tiene una determinación y una de las actividades que se realizaron en esta casa fue el conversatorio sobre la ley de glaciares que reunió a distintos exponentes, a distintos diputados, para cuestionar esta normativa que ya tuvo una media sanción en el Senado, que va a tener cierto retraso ante las audiencias públicas que fueron fijadas la semana pasada por medio de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Medio Ambiente, y de la cual también el bloque de La Libertad Avanza sigue defendiendo y sigue realizando comentarios positivos. Esta acerca de diputada esta es la normativa. hija, bueno, esta señora Judice, pero la anterior, Era, sí, Selva, Selva, Sabrina ¿no? Selva. claro, porque su padre es enterriano, recuerdo, ¿no? Creo que sí. No, es bonaerense de Mercedes. Bonaerense de Mercedes. Está otro Sí, más de Mercedes. Carlos, porque, Carlos Selva. Carlos Selva, sí, fue integrante de la Cámara de Diputados. claro. No, intendente también. Intendente también. Esta mujer también tiene mucho protagonismo Sí, ahora últimamente, ¿no? Que ha sido mamá hace muy poco. Pero Ha tiene sido- mucho protagonismo. Sí, tiene protagonismo. Y ahí la vi también a la diputada Judice, que también dice lo propio. Y también, ¿cómo se llama la diputada que también esposa de Bernie, ¿cómo se llama?
Agustina Propato, Pero la señora Propato. también de Zárate. Sí, quiso ser intendente de Zárate, perdió No la me interna. diga. Sí, pero no le fue bien Diga. en las internas. En la interna, claro, exactamente. Perdió en la interna. Mira vos. Bueno, vamos a ir vamos y venimos. Estamos en Diputado TV. No te vayas. Es muy interesante cuando regresemos. Dale. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Claro. Hola, aquí estamos reencontrándonos en Diputado TV. Estamos con Silvia Racher, con Cábana, pensando en voz alta el país que queremos. En estos momentos el presidente de la República está en Nueva York. Hay Argentina Week, ¿no es cierto? Sí. Para ver qué se puede vender, ¿no? Lo organizó el embajador Oxenford, que es nuestro embajador ahí. Y más allá de los bancos, hay gobernadores. Sí, hay bastantes gobernadores. Hay de 10. fuera. Hay 10 gobernadores en esto de las provincias que van a ofrecer. Vamos a ver qué pasa. Lo que sucede es que en este momento bisagra, donde el mundo está tan complicado, Sí. nada más ni nada menos que la fuerza motriz de todas las industrias, que es el petróleo. Bloqueadísimo por las contiendas. Por la y- guerra. Enorme guerra.
porque además los actores van cambiando. Uno dice la guerra del Golfo, bueno, Irak invadió Irán, Estados Unidos estaba con Irak, ahora los roles cambian. La ayatollah, bueno, hoy la novedad es que el hijo del asesinado va a manejar teocráticamente y políticamente el país. Es Se un sabe tema. poco de... Nada, casi nada. Yo mostraba hoy la tapa del New York Times, los cielos empetrolados, y no es una metáfora poética. Han bombardeado los pozos de petróleo, primero el fuego y después las nubes esas, y se ha bombardeado también plantas desalinizadoras para agua potable. Estamos pensando en el desierto. ¿Conoces Medio Oriente? ¿Conoces Israel? ¿Conoces, Yo conozco Israel, conozco algo de Egipto, Claro. conozco algo de Jordania Claro, y conozco algo del Líbano. claro. Poco del Líbano, solamente El el sur. sur. Claro, Sí, cuando yo fui la primera vez a Israel, claro. 1 año y medio viví, se podía entrar en el Claro, uno Líbano piensa todavía. en Israel como un romboide. Tenés Líbano, tenés Jordania, Siria, ¿no es cierto? Sí. Y donde en el ángulo final tenés Egipto. Siria no conozco, pero Sí, no sé conozco eso. mucho los drusos que vienen de Siria. Claro, claro. En esa claro, época claro. conocí mucho Digo, esa por- cultura. Si uno remonta miles de años, miles, eran todos nómades en esa zona, ¿no? En esa Claro, zona. están los beduinos. Eran que cobran- nómades. Después un día dijeron, ¿usted qué es? Yo soy emir y soy beduino, voy por acá. Y usted también. Y si los reunimos, otra vez el petróleo, y le organizamos un país, ustedes van a ser los Emiratos Árabes. Entonces había que nivelar también petróleo. Tenés Arabia Saudita con toda la fuerza bíblica que tiene el Corán, pero digo, donde Mahoma nació y todo pasa para aquellos que tienen Arabia la fe. Saudita muy enfrentadas con Irán. Totalmente, porque además tenés la verdad religiosa. Mm. Entonces, y el petróleo, Unos son persas y otros son árabes. claro. Y aparte que nosotros estudiábamos, primer año, te enseñaban el Tigris y el Éufrates y toda la civilización que arrancó en el Mediterráneo, Sí. con los persas y esto que estás señalando. Pero hasta que un día el mundo occidental, las guerras y qué sé yo, bajaron los ingleses, Mm. se fueron los ingleses, vinieron los gringos, el mundo estaba dividido en dos. La URSS quería un pedacito, el otro quería otro pedacito. En el medio, después de la Segunda Guerra, se constituye el Estado de Israel. Sí. Naciones Unidas. Hablando de Naciones Unidas, ni novedades de Naciones Unidas. Y en Senequila el Consejo de Seguridad. Sí, ahora hay un Consejo de Seguridad, algunos dicen que es paralelo, como el Board of Peace, que inauguró Donald Trump, y del cual Javier Milei es parte Sí, claro. de este órgano, ¿verdad? Hablando de petróleo, vos sabés, Horacio, que hoy dominó la agenda pública durante por lo menos toda la mañana, que el precio del barril de petróleo escaló Sí, hasta claro. los $120. Sí. Bueno, Horacio Marín hace instantes acaba de tuitear que YPF no va a tocar ningún tipo de valor. Sí, pero tuvo una frase. Si usted iba a cargar mañana, cargue hoy. Bien, No dije nada. Bueno, Lo dijo Don Marín. Yo apenas puse 300 mangos como jubilado, puse la sube. Escúchame, hablando de otro bien esencial, que es el agua. El petróleo un día, el agua, ¿qué va a pasar con los hielos? ¿qué va a pasar? Bueno, en principio el oficialismo tiene ya una hoja de ruta para sancionar el proyecto de ley de reforma de glaciares. Ya tuvo media sanción en el Senado, una media sanción con 44 votos, y se apresta al debate en la Cámara de Diputados, que va a tener algunos asteriscos, Horacio. ¿Por qué? Porque se consensuó entre oficialismo y oposición que exista audiencias públicas el 25 y el 26 de marzo. Ahí Silvia me estaba acotando que ya hay 8.000 inscriptos para estas audiencias públicas. Que ¡8.000! 8.000 que, dicho sea de paso, no son vinculantes. Es decir, 8.000 personas. 8.000 personas. Sí. Entre instituciones, capaz que después van a tener que... Pero es una multitud. Una multitud. Pero capaz que... Pero muchas son virtuales, ¿eh? Porque Sí. tenés un día presencial y un día virtual. Pero van a hablar El 25 presencial y el 26 virtual, si mal. La era del glaciar van a terminar.
Sí, totalmente. Y pasa que Horacio también es un tema que... Claro, no que- empieza que- y que- termina la anunciación. No, y además, bueno, a mí me tocó estar en Mendoza y hay una resistencia bastante intensa en torno a esta Ayer se suspendió normativa. la fiesta de la vendimia solidaria porque hubo viento, tempestades y tormentas. Exactamente. Pero ¿y entonces cómo viene? Bien, el último viernes se realizó un conversatorio sobre este ¿Qué es un proyecto. conversatorio? No, es una reunión que congrega a diputados, ambientalistas, a personas de la sociedad civil, a representantes de organizaciones no gubernamentales. Es decir, hubo un escenario muy variopinto, pero sí muy crítico con respecto a esta ley. Allí en el conversatorio se reunió, por ejemplo, los diputados, y lo estamos viendo en la siguiente imagen, diputados del Frente de Izquierda, como Romina de Pla, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, estuvo Néstor Pitrola también, Carlos Catneto. Un y conversatorio de los que pensaban iguales. Sí, exactamente, justamente porque no hubo voces. Pero nadie quiere a escuchar favor. al otro que piensa diferente. Bueno, me parece que es un No es síntoma- habitual, es ¿no? un clima de época, ¿no? Sí, es un signo de época, dolorosamente. Dolorosamente. Un signo de época. Una sociedad muy agrietada, muy Vos polarizada. sabés que ayer, hace un par de días, vi... A ver, J.C. Jackson, un político afrodescendiente estadounidense que llegó a ser senador, siempre quiso ser presidente, no se le dio. Demócrata de los Estados Unidos y falleció. Y Obama lo despide a este hombre. Y hablaba de estos signos de época. Él, por supuesto, apuntándolo al presidente de su país, que es Donald Trump, ¿no? Pero son signos de época, Sí, totalmente. donde parece que lo que vos decís es principio y final. Sí, tal cual. Sí, hay dos posiciones muy encontradas y esto lo vemos claramente en este debate sobre reforma de la ley de glaciares, que también tuvo la adhesión de diputados como Esteban Paulón. Sí, ahí lo estamos viendo y lo vamos a ver en la siguiente placa, perdón. Esteban Paulón y Pablo Farías, ¿sí? Dos integrantes del Partido Socialista, además de distintos referentes ambientalistas que están muy consustanciados con esta problemática. En esa reunión, que duró más de 2 horas y 20, hubo muchas expresiones en contra de la ley, sobre todo señalando que es una normativa que va a favorecer el saqueo y el extractivismo de un recurso tan natural, tan valioso como el agua, y también cuestionaron el rol de las cámaras mineras porque, según estos diputados de la oposición, la ley responde a los intereses de dicha cámara. En la placa número 4 también vamos a observar algunas de las características que tuvo este cónclave. Por ejemplo, que afirmaron que las empresas solamente buscan dejar un daño ambiental y obviamente obtener grandes ganancias económicas, y también, y esto lo dijo la diputada Miriam Bregman, expuso que los cambios, bueno, justamente tienen un interés económico. Es algo que sobrevoló durante las 2 horas y media este cónclave. Recordemos, Horacio, que como bien decíamos, va a haber 2 audiencias públicas. Una va a ser el día 25 y el 26, y desde el oficialismo celebraron, a pesar de que por lo menos uno tenía la sensación de que se buscaban acelerar los tiempos, pero la diputada Gabriela Flores, y esto lo vamos a ver en la última placa, dijo que no hay ningún tipo de apuro y que el bloque de La Libertad Avanza está realizando todo lo que está a su alcance para que la ley tenga un debate amplio, que tenga distintas voces y que finalmente pueda ser sancionada sin ningún tipo de inconvenientes. De hecho, Flores, por ejemplo, dijo que incorporó aquellos pedidos de la oposición y suman observaciones para llevar adelante justamente las 2 jornadas de audiencias públicas, y que va a trabajar muy fuerte cumpliendo todos los requisitos para que esta ley salga como corresponde. Recordemos que es un proyecto que a los ojos del oficialismo va a permitir mayor cantidad de inversiones, una mayor cantidad de empleo, va a permitir inversiones en la zona periglaciar, que hoy está prohibido por la ley que se sancionó en el año
2010 y que también es un texto muy reclamado por gobernadores de las provincias que son limítrofes con la zona de glaciares. Estamos hablando, por ejemplo, de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro, y que tienen distintos empresarios dispuestos a invertir y que hoy no lo pueden hacer ya que carecen de la seguridad jurídica que estaría siendo consagrada si es que se sanciona esta normativa. Que a propósito, Horacio, hay por lo menos 2 fechas estimativas. La primera es los primeros días de abril. Se estima que va a ser posible que la ley tenga dictamen en la Cámara de Diputados y que en la segunda semana se prevé su debate y su posterior sanción. Obviamente que el oficialismo, gracias a los aliados que supo tener, que supo tejer, esas alianzas que se vieron en las sesiones extraordinarias, siente que tiene por lo menos la votación prácticamente asegurada. Yo digo 8.000 que van a venir a hablar, pero el presidente se fue con algunos gobernadores, la mayoría de ellos son patagónicos y ya tienen decidido y decirle a sus mandantes, diputados y senadores, levanta la mano. Sí, totalmente, claro. Ya los senadores los votaron, Digo, los diputados... vos podés escuchar a quien vos quieras. Sí, y los diputados, especialmente las provincias de Catamarca, San Juan, Salta, Innovación Federal, Jujuy... Ellos ya viajaron con el presidente. Sí, no, aparte están de acuerdo No están con la ley. ofreciendo Pidieron eso la sanción de en la el ley. WIC, ya está. ¿Pidieron la sanción de la ley? Claro. Cuando fue el Podés debate de escuchar la a quien reforma quiera. laboral, te doy la reforma laboral, pero dame la sanción de esta ley. Tienen un montón de emprendimientos a la espera. Digo, cuando uno de esta piensa ley. en los resultados, ¿quién me acompaña? Provincia, ya está. Ya está. Digo, sí, obviamente. Cuando se piensa en estrategias políticas, yo no estoy a favor ni en contra. Toda Estoy en una- contra de... Toda una declaración de principios. Vamos, la gran incógnita para mí, Horacio, es ver qué va a suceder en las distintas provincias, ¿no? Si va a haber una resistencia a movilizaciones y demás. ¿Cómo se ha visto a lo largo de todos estos Sí, años? claro. Cada vez que se quisieron... En Chubut hubo en resistencia Chubut, por importante. ejemplo. Sí, pero Todo lo que Catamarca sea. y San Juan aplauden, ¿eh? Porque es lo único que tienen, ¿Cómo emprendimientos se llama? Hay una marinos. mina muy importante en Catamarca. La Lumbrera. La Lumbrera. La Lumbrera. Y hubo resistencia por la Sí, Lumbrera. totalmente. Hubo Sí. resistencia, pero ganó En Don la- Dinero. En La Rioja también, La Rioja también. con ciertos proyectos mineros. Pregunta cortita y al pie. Ahí el ministro de Justicia, Juan Bautista Máiquez. ¿qué va a hacer? ¿Tiene que reformular, tiene que designar jueces? ¿Qué tiene que hacer? Tenía que enviar los pliegos, digamos, los jueces ya están aprobadas las ternas, ya pasaron el concurso en el Consejo de la Magistratura. Pero tiene que venir acá, al Tienen que Senado. venir al Senado, pero previamente el Poder Ejecutivo tiene que definir qué pliegos manda el Senado. Eso lo decide el ministro. Exactamente. Estamos hablando de 300 vacantes que hay o más O más. en el Poder Judicial. Sí, Y entre qué fiscales, demorado, jueces. que viene todo, ¿no? Mucho, Horacio. Sí, sobre todo porque hay jueces, fiscales, hay un montón de componentes del Poder Judicial Digo, que hoy están perdón, complicados. un juicio emblemático, por ejemplo, el de los cuadernos, que hoy ocupa muchos espacios, fijaron una audiencia, 1 año, 2 años, Sí, vos sabés presentación de pruebas. Sí, digo. totalmente. Hay muchas organizaciones que están muy preocupadas por este problema. La semana pasada lo nombrábamos incluso, Horacio. Por ejemplo, el gremio que representa a los trabajadores judiciales, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, cuyo jefe es Julio Piomato, Sí. permanentemente está reclamando por la falta de vacantes y sobre todo por la sobreexplotación de los Claro, empleados que tienen que claro. hacer muchísimas tareas. Muchas tareas simultáneas. Sí, ¿no? totalmente. Y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que hoy está siendo conducido por Ricardo Gil Lavedra, Claro. que también ha incluso realizado denuncias. Hoy lo para mencioné que el a Gil Lavedra. oficialismo- Pero porque tuve que hacer un informe sobre el juicio a las juntas, que uno tuvo la oportunidad como periodista de cubrir y qué sé yo. Bueno, Ricardo Gilavedra fue uno de los integrantes de la Cámara Federal, junto con Arlanián, Ledesma y otros. Pero hoy está en el Colegio de Abogados. Sí, y está muy preocupado y de hecho envió una acusación y ahí envió también notas al Poder Ejecutivo Mirá. para que se aceleren justamente el envío de estos pliegos. Despliegues. Sí. Bueno, estamos bien, ¿no?
tranquilo, podemos desarrollar tranquilo. Claro. ¿Qué tenemos? ¿5 o 7 minutos más? Bueno, ahí vamos. Las comisiones, ¿ya están designadas? ¿Están constituidas? No, las comisiones de las 46 se armaron 9. Nada. Nada, se armaron las Nada. principales 46, 9, nada. para Es decir, tratar nada. los proyectos. Muy poco. Para tratar los proyectos que le interesaban Urgentes. al gobierno, envió el gobierno para tratar en sesiones extraordinarias, Ujú. porque en esa etapa solo se pueden tratar los proyectos del gobierno. Claro. Ahora empezó el periodo de sesiones ordinarias, tendrá que sentarse a hablar el presidente de la Cámara con los principales bloques para ver cómo es la distribución. ¿Quién lo decide eso? Justamente hay un ¿Cómo se consenso. ponen de acuerdo? No, a veces no se ponen de acuerdo y lo decide el presidente de la Cámara. Y, bueno, está bien, como los chicos. Bueno, está bien, entonces Juan vaya allá, Pedro vaya para allá. Hay un criterio. El reglamento dice que ¿A qué tiene dice que el reglamento? tiene que ser proporcional. Habla de sistema proporcional, no habla ni de DONT, porque en un momento Germán Martínez planteaba que tenía que ser DONT, porque DONT lo beneficiaba. ¿Y qué es el don? Y es que te dan las bancas, Que es proporcional. Es un sistema proporcional. Así como se dividen las bancas, él quería que se dividan la cantidad de miembros que iba a tener la comisión porque mirá. lo beneficiaba. Claro. El claro. oficialismo dijo, no, va a ser proporcional. Y como la Cámara le cedió esa potestad al presidente de la Cámara cuando fue la sesión preparatoria para poder definir la integración de las comisiones, bueno, cada bloque va mandando los miembros, pero bueno, hay algunas diferencias. Se han manifestado tanto en Senado como en diputados. En Senado fue más complicado. ¿Qué comisión te porque- gustaría si vos tuvieras la oportunidad de sumarte? ¿Cuál te gusta? Y presupuesto. Ah, ¿te gusta Sí, presupuesto? me gusta mira. presupuesto. ¿Y a vos? Deportes. Ah, mira. Está bien. Yo deporte solo si me garantizás que gana River, que sale campeón River. Ah, mira qué nena. ¿Lamentaste lo de Gallardo? Sí. No, estaba desgastado ya. Está muy jugado, ¿no? Sí, Está ya- muy no, jugado. a veces las reelecciones no son buenas. ¿Y te gusta ir a ver así partidos trascendentes? No voy hace tiempo, pero me gusta. ¿Te gusta? Sí, me gusta a mí, me gusta ir a la... Tenés que ir gusta con ir al las amigas Monumental. del crucero ahí. No, voy con otras amigas al Monumental, me gusta el Monumental. Está muy lindo. Hoy estaba muy leyendo que la cancha de Boca van a construir una cuarta bandeja. Hoy. Y era hora porque es un reclamo muy, No da para más muy intenso eso. de parte de los socios de Boca. No Que da vos para sabés, más. Boca Boca no puede tener más socios activos porque su No tiene más lugar, capacidad claro. no se lo permite. Hay socios adherentes, una iniciativa que generó en su momento el presidente de ese entonces, Daniel Angelici, para tener Claro. un hombre muy ligado, hablando de justicia, es un hombre muy ligado a la justicia. No, hombre, digo a la justicia. Un hombre totalmente. muy cercano al Poder Judicial argentino. Sí, Y muy hay- cercano al y radicalismo. al radicalismo, sí, Claro. y al radicalismo porteño también. Sí, sobre todo el El exactamente. radicalismo porteño. El Pero radicalismo hablando de porteño. radicalismo, no tienen candidato. En realidad los partidos no tienen candidato. Bueno, el radicalismo está en baja. Y Mi- lo mirá que el número- conocimos como el justicialismo Mirá también. el número que hay acá. Senado no tanto, porque tiene 10 senadores, de 72 no está tan mal. No, Pero acá 6 diputados Sí. de 6 dentro del bloque radical, ¿te el das bloque cuenta institucional. vos? Claro. Nada más. Nada, Pero Martín Lustó entró arañando. claro. arañando mal. Digo, pero no hay Sí, más totalmente. liderazgos, no hay más. No, No. hablo de liderazgo de Alfonsín, pero no hay más liderazgo. De hecho, ahora en este momento estoy tratando de acordarme quién es el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional y no, que es un, Es un Ayer vi- intendente es un intendente Trenquelauquen. de Santa Fe, ahora no me acuerdo. Ayer vi, Pero joven. ayer Sí, vi muy un joven. abrazo de Puyaro con Santoro. ¿Qué es esto? Bueno, son íntimos amigos Son amigos. de la época que Mirá, no sabía los dos eso. eran asesores acá, son íntimos amigos, al tal punto que Ah, mirá que son de uno San es, Lorenzo los padrino, dos. uno es padrino de los hijos del otro, pero muy amigos. Ah, mirá, no sabía Cuando eso. fue la campaña de Puyaro, Santoro salió muchas veces a defenderlo, aun cuando era del otro partido. Claro, Claro. Pero íntimos amigos. Ah, por eso vi esa foto. totalmente. Bueno, pero a veces no va. Santoro, ex miembro de esta Sí. casa, hoy legislador Sí. porteño. Claro, en algún momento también esposo de la señora Moró.
También. padre de la criatura. Exactamente. Y candidato a jefe de gobierno. Digo, Pichetto en- fue a 11-11. Sí. Sí, ¿Y qué fue a hacer a 11-11? a Ah. tratar de acercar posiciones. Y él quiere abrir como peronista, pero fue candidato como vice de Macri. Sí. Me vuelve loco. Sí. Y la vida. La Bueno. política, ¿no? De los En la últimos política. Ari, ¿usted puede invitarlo al señor Pichetto? Bueno, ¿tiene el número indicado? Perfecto. Quiere volver al peronismo, Pichetto. Claro, Después de su mirá paso que cercano Espada al macrismo. en los 90, mirá que trabajó para el tema. Y bueno, con Néstor ni hablar. Sí. Pero tiene esa dualidad, ¿no es cierto? años. Jefe de bloque del Senado del Frente para la Victoria. Claro. Pero en Río Negro, Muchos que su años. patria nunca tuvo oportunidad de ser... que fue candidato, pero No fue poco. profeta en su tierra. No poco, igual que Rossi, que fue un gran legislador, lo sigue siendo. Tuvo otros cargos como ministro de Defensa, gabinete, qué sé yo, pero en la provincia no se le dio. No hace pie. No se le dio. Por eso digo, no basta con las convicciones, también tenés que tener cierto liderazgo. Bueno, colorín colorado. Bueno, fue lindo compartirlo. Bueno, para mí también. Fue Fue lindo muy compartir. lindo compartir el programa con ustedes. Muchas gracias. Salute, cabrón. Pues muchas gracias Silvia, y ojalá que nos podamos volver a encontrar. Y si no nos vamos, los tres nos vamos a la Dársena 4 y nos tomamos un crucero. A mí la verdad me encantaría, pero tengo que seguir trabajando. Yo también. Bueno. Ya me dieron una semana Ya me dejaron solo. de Noticias ya- Argentinas, ya Pero está. vamos a organizar en algún momento. Por favor. Sí. Vos no te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos.